con mi amigo, el querido Molay Maza. Ya lo sabe, él es pues un gran historiador, un compañero de lucha, un hombre que no descansa siempre pues mirando hacia la lucha social. Molay, bienvenido aquí a Sin Censura. ¿Qué tal, Toñito? Acá Pues, andamos. ¿cómo estamos? Bien, bien, aquí, tomando por asalto a Sin Censura. Sí, estamos tomando por asalto Sin Censura, que de aquí no nos vamos. Y molesta este tema muy interesante, muy fuerte, muy duro, el tema de las audiencias. Ayer lo comentábamos a profundidad con mi maestra Gela Huerta y con el compañero Antonio Antiveros en los espacios de Contoño Ruiz. Hablábamos de cómo, en la opinión de estos sus servidores, pues es hasta cierto punto insuficiente estos lineamientos, que claro, son un gran comienzo, pero podría ser mucho más. La idea de tu servidor es que les quiten las concesiones a estos personajes que nos han mentido, pero tú tienes otro ver en esto, ¿no? Tú nos vas a hablar de estos lineamientos para la defensa de las audiencias y la soberanía nacional, ¿no? Sí, lo que yo creo que es importante es abrir la discusión. O sea, la intención del gobierno federal, de la doctora Claudia Sheinbaum, y lo ha dicho muy claramente, es abrir debates, ¿no? Porque una sociedad democrática necesita discutir a fondo las transformaciones que está dispuesta a llevar a cabo, dispuesta a asumir, ¿no? Porque son transformaciones que nos implican a todas y a todos. Y el tema de los medios de comunicación es un tema fundamental, tanto el tema de hacerse responsable de lo que se dice, sobre todo los grandes medios de comunicación privados, la radio, la televisión, tienen que evolucionar y abandonar las costumbres rancias, autoritarias, de primero intentar amagar económicamente a los gobiernos, ¿no? Que les paguen para hablar bonito de ellos, o si no les pagan, pues iniciar campañas agresivas de desprestigio y montajes golpistas, ¿no? Y segundo, hacerse responsables de hacer una comunicación muchísimo más, digamos, respetuosa y humanista, ¿no? Y abandonar los estereotipos, los discursos clasistas, los discursos racistas, ¿no? Abandonar el insulto, la grosería, el infundio como permanente política de comunicación, que es lo que se ve, ¿no? Y generar contenidos de mayor calidad, de mayor nivel, y que busquen elevar la cultura de los pueblos, no estar viviendo y haciendo negocio de las limitaciones que podamos tener como sociedad, ¿no? Me refiero a la utilización del machismo y la utilización del insulto permanente como, a veces como parte del humor y a veces como parte del lenguaje cotidiano, ¿no? Que utilizan los medios masivos de comunicación, tanto en sus comerciales como en sus programas de la barra de sus barras de entretenimiento. Entonces, como sociedad, nos podemos hacer responsables de exigir mejores medios de comunicación a los medios de comunicación privados y mejores medios de comunicación a los medios de comunicación públicos, ¿no? Y está el otro gran debate, que es el debate de las redes sociales y el debate del Internet, el debate de la utilización de la inteligencia artificial, la regulación de las redes, la regulación de la utilización de las tecnologías y de los teléfonos móviles, sobre todo para los pequeños, para los jóvenes. O sea, toda esa es una discusión que también está sugerida para desarrollarla, iniciarla, ¿no? Y las dos discusiones, ¿no? Sobre todo esta de los lineamientos que ya está puesta sobre la mesa, ya está la página de internet, uno puede entrar, uno puede leer los lineamientos y uno puede opinar y sugerir qué le falta a esos lineamientos, ¿no? Y esa es una actitud democrática muy importante que hay que reconocer y que desmonta por completo la rasgadura de vestiduras y los lloriqueos y los alaridos de la derecha política y mediática, que hablan de censura, de persecución y un montaje absolutamente ridículo,
cuando hasta el cansancio, esta mañana hasta el cansancio se ha dicho, pero cualquiera que agarre un libro de historia se podrá dar cuenta, ¿no? De que los que han sido, los que han censurado, los que han perseguido son ellos, justamente, ¿no? Los que durante 36 años desmantelaron al país imponiendo por la fuerza antidemocráticamente el proyecto, el modelo neoliberal, un modelo de saqueos, un modelo de usurpación, pero antes de esos 36 años neoliberales, el Priato impuso una dictadura de partido único que era autoritaria, que era asesina, que perseguía, que desaparecía opositores, ¿no? Y ahora esos mismos personajes son los que salen y hablan de censura, ¿no? Entonces, bueno, no tienen cara, no tienen vergüenza para hablar de la censura, pero mucho menos en una situación en la que para nada se está censurando, al contrario, se está invitando a la población, incluso a ellos mismos se les está invitando a sugerir, a proponer, a formar parte de la construcción de estos lineamientos para la autorregulación de los medios de comunicación, ¿no? Porque ni siquiera son lineamientos para darle dientes a la ley y que la ley pueda efectivamente tomar cartas en el asunto de manera muchísimo más firme y contundente, llevando el nivel de las sanciones hacia los que no respeten a las audiencias, hasta perder las concesiones, ¿no? Nadie está hablando de eso, pero el pueblo tiene la libertad de sugerirlo, de proponerlo, de plantearlo en el foro abierto que está en la página donde se puede hacer las sugerencias, las observaciones o el análisis que permita profundizar en la importancia y en la calidad que deben tener estos lineamientos. Pero yo lo vinculaba también con el tema de la soberanía nacional, ¿no? Que es un tema fundamental, es un tema central. El movimiento de regeneración nacional ha estado permanentemente, desde que la doctora Claudia puso el tema sobre la mesa de explicar, discutir, difundir la importancia de la defensa de la soberanía nacional en plazas públicas, en asambleas, en círculos de estudio con la población, y el movimiento ha estado abocándose a hacer varias asambleas, varios foros en distintas plazas públicas, en los parques, en la Ciudad de México y en otros estados, justamente para insistir en reflexionar colectivamente sobre la soberanía nacional, sobre la defensa del derecho de los pueblos a la autodeterminación y sobre la solidaridad internacional, ¿no? Y justamente parte de esa reflexión sobre la soberanía y parte de la tarea colectiva y la obligación que tenemos como ciudadanas y ciudadanos que habitamos este país, que hemos votado por este gobierno, que participamos de manera constante en la mejoría de nuestra comunidad, ¿no? Pues parte de esa lucha y de esa defensa de la soberanía también es mejorar la calidad y exigir el mejoramiento de la calidad de los medios de comunicación, ¿no? Porque los medios de comunicación, por un lado, son responsables, ¿no? De lo básico, de lo mínimo básico ético, que es decir la verdad, ¿no? Algo tan simple, tan fácil, pero que complican mucho los intereses particulares, los intereses materiales, los intereses de clase de los dueños y de los amigos de los dueños, ¿no? Los intereses económicos, muchas veces intereses espurios, hacen difícil, hacen complicada decir la verdad, ¿no? Entonces, pues necesitamos que el pueblo tenga herramientas para obligar a que se diga la verdad, o que es el derecho a la comunicación veraz, ¿no? El derecho a tener una información veraz, demostrada, comprobada, contrastada por parte de los medios que dan noticias, ¿no? Y que se diferencie cuando dan una opinión, ¿no? Eso es básico, es mínimo y se les está exigiendo que lo respeten, ¿no? Pero el otro es el tema de la salud pública, ¿no? Que poco se ha tocado, pero hay que meterlo en la reflexión. O sea, cuando un medio de comunicación, como el medio que está usurpado por la perrita de Trump, que se compró Imevisión a precio de ganga con dinero del crimen organizado que le prestó su amigo Raúl Salinas de Gortari, desde esa televisora ocupada, Imevisión ocupada,
se difunden discursos de odio, ¿no? Y desde la otra televisora también, desde Televisa también, ¿no? De repente tienen sus vocingleros que se les hace fácil a veces decir que tienen que pasar a la violencia, a veces decir que la verdad es irrelevante, a Oye, ¿no veces crees que decir... por eso, perdón que te interrumpa, pero no crees que por eso precisamente deberíamos exigir que les quiten la concesión, una concesión que Sí, les dimos como pueblo de México? Punto número uno. Punto número dos, entiendo que la presidenta, su gabinete, todo el poder ejecutivo busque, pues no ser autoritario, no ser autoritaria, busquen no enfrentarse a la libertad de expresión, pero esto ya no es libertad de expresión, esto es una, perdóneme usted que nos ve, que nos escucha, pero es una mamarrachada, lo que ocurre con una pura ridiculeces y ofensas al pueblo de México de parte. Sí, en primer lugar, la perrita de Trump, el magnate y barbaján Ricardo Salinas Pliego, pero sin que usted, a lo mejor, sin que lo haga él, abierte claramente también de los dueños de Televisa, Bernardo Gómez, Emilio Azcárraga, ellos a lo mejor no son muy notables, ¿no? Ellos a lo mejor no lo ofenden a usted en redes sociales o al pueblo de México, pero son la fábrica de la mierda y constantemente, como dice Molay, mienten al pueblo. Han utilizado una gran plataforma para darle en la torre, y ni se diga del resto, ¿no? Radio Fórmula, Grupo Imagen, Milenio TV, El Financiero, todos estos, esta televisión basura, esta radio basura, que en la opinión de tu servidor, pues tendría que quitarle la concesión. Lo digo con mucho respeto. Desafortunadamente, este gobierno y ni el pasado quisieron actuar en ese tenor, pensando que a lo mejor podrían ser catalogados de autoritarios y yo siempre lo he dicho, eso a los mexicanos no nos importa, ¿no? Lo que queremos es justicia, Moley. sí, yo estoy de acuerdo, pero eso tiene que ser una voz mayoritaria, ¿no? O sea, no es suficiente que lo diga Toño Ruiz, que lo diga Moley Maza, que lo digan otros compañeros, ¿no? O sea, tiene que ser una voz mayoritaria. Y justo ahí está el foro abierto para participar de los lineamientos, ahí hay que plantearlo, ahí hay que vertirlo y hay que justificarlo y hay que argumentarlo, ¿no? Porque el otro tema o sea, a lo que yo iba es que hay los discursos de odio que se promueven, no solo son desinformación, ¿no? Y hay que dejar claro que no forman parte de un ecosistema de libertad de expresión, sino que son discursos que se salen y que violan, ultrajan, destruyen la libertad de expresión y le dan manga ancha a discursos que llevan al poder a personajes como Javier Milei, a personajes como De la Espriella, a personajes como Donald Trump, ¿no? Entonces, por eso es importante combatir los discursos de odio como parte de la salud pública de una nación, ¿no? Porque la gente que es engañada por el discurso de odio, ¿no? Esto es muy, muy relevante, ¿no? Los seguidores, ¿no? La parte de la población, que no son pocos, son una minoría, pero no son pocos, son varios millones de personas que sí creen las mentiras de los grandes medios masivos de comunicación, que escuchan todo el tiempo Radio Fórmula cuando van en el camión, cuando van en el pecero, cuando van en el taxi, ¿no? Están todo el tiempo escuchando narcogobierno, 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 narcodictadura, represión, represión, violencia, México arde, o sea, todo el tiempo están escuchando eso, millones de personas que sí lo creen, ¿no? Y que viven con miedo, viven con odio, viven estresados, con altos picos de cortisol y se están enfermando, ¿no? Y se están enfermando no solo de insolidaridad, ¿no? Es que es una de las peores enfermedades que le puede dar a un ser humano no poder reconocer en los otros seres humanos iguales a uno, ¿no? Eso es el peor daño que le hace el discurso de odio y la derecha a los seres humanos, ¿no? A veces porque se creen superiores o a veces simplemente porque creen que el otro es el enemigo, hay que sospechar y hay que eliminarlo por ser comunista, por ser negro, por ser lesbiana, por ser gay, por ser extranjero, por lo que quieras, ¿no? Entonces ese odio hace daño, ese odio enferma porque rompe las sociedades, porque aniquila la capacidad de solidaridad y la capacidad de fraternidad humana, pero también físicamente hace daño, ¿no? Hace daño, genera ansiedad,
¿no? Y genera estrés que a la larga pueden convertirse en auténticas enfermedades, comorbilidades, ¿no? Y pueden causar hasta paros cardíacos en una de esas, ¿no? O sea, lo digo con cierta hilaridad porque, pues, es a manera de broma, suena mucho la burla, ¿no? De las lágrimas de facho, ¿no? Cuando tenemos alguna victoria, ¿no? De que se infarta tu tía panista cuando sale una carta de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Como decía ahorita Epigmenio Ibarra, ¿no? Es una estaca que traen clavada, ¿no? Él decía que en el corazón la traen clavada, yo no sé dónde la tengan clavada, pero la tienen clavada, ¿no? Entonces, todos estos juegos de palabras que son chistes, de repente alcanzan una realidad concreta, ¿no? La gente que se cree los discursos de odio y las mentiras de los medios privados vive mal, vive una calidad de vida inferior a la que podría vivir si no existieran estas mentiras y estos discursos que no tienen un sustento real y que son parte de campañas mediáticas interesadas en la defensa de proyectos que han sido rechazados mayoritariamente por el pueblo mexicano y forma parte, insisto en esto, forma parte de la defensa de la soberanía, ¿no? Porque justo quitarle, combatir las herramientas, las armas del golpismo y del intervencionismo, que unas de sus armas más poderosas son los medios de comunicación, ¿no? Poder combatirlas, tener herramientas para defendernos democráticamente, defendernos de ellos, ¿no? Y superarlos en una democratización de los medios de comunicación, forma parte de la defensa de la soberanía nacional y forma parte de la capacidad de nuestro pueblo, de nuestra ciudadanía, de asumir la tarea de exigirse medios de comunicación a la altura de los pasos democráticos que estamos dando, ¿no? Entonces, de ese tamaño es la relevancia de vincular la defensa de nuestra soberanía nacional, nuestro derecho como pueblo a la autodeterminación y a la autorregulación, al autogobierno, a decidir qué tipo de régimen político necesitamos y queremos y qué tipo de organización económica necesitamos y queremos para ser una sociedad justa, una sociedad democrática, una sociedad igualitaria, una sociedad libre, ¿no? Y en este momento, cómo eso se convierte, cómo eso le da contenido a la discusión sobre los lineamientos para la defensa de las audiencias, ¿no? Que no son los simples lineamientos para que los medios nombren a un regulador interno que vigile los códigos de ética que ellos mismos se van a dar, ¿no? Ahí yo creo que va a haber serias limitaciones porque no creo que sepan, no creo que tengan una idea muy lejana, ni siquiera muy lejana de lo que es la ética, lo demuestran todos los días, pero les vamos a dar el beneficio de la duda, que hagan sus códigos de ética, que nombren es que ya los tienen. Perdón que te interrumpa, ¿sabes? Un señor se enojó conmigo. Dicen. Toño, el interruptor, me dijo. El interruptor es... Muy bien, Toño, muy bien. Pero ya lo tienen, ¿eh? O sea, fíjate, históricamente en los medios de comunicación se designó la figura del censor, ¿no? Y eso acá en Estados Unidos, allá en México, ¿no? Esa era la tarea del censor. El censor que buscaba que un medio de comunicación siguiera la línea editorial de ese medio de comunicación, pero siempre de manera positiva. O sea, la idea era, no estamos buscando censurar, ¿no? No estamos buscando de alguna u otra forma imponer una directriz editorial. Nuestras líneas son editoriales, eso decían los medios, ¿no? Para justificarlas, están basadas en un código de ética periodística. Y todos lo tienen, Mole, querido público consentidor. Lo tiene Televisa desde sus inicios, de TV Azteca, todos. Que los sigan es distinto. Y a los personajes a los que nombran como censores son, pero de verdad, de los más despreciables que existen, de verdad están al nivel de la Inquisición española. Así, yo siempre lo veo así. A los censores a los que me he tenido que enfrentar, que algunos en su momento fueron grandes amigos, lo tengo que decir.
o que respetó muchísimo, sí se equiparaban a personalidades que podrían haber fungido como inquisidores, querido Moley. Sí, ahora necesitamos defensores de las audiencias, ¿no? No censores, ¿no? Porque justo estos lineamientos no son para censurar, ¿no? Son para defender derechos de las audiencias. Entonces vamos a ver al final cómo queda el documento. Digamos, la propuesta base está puesta ahí en el internet, uno puede entrar a la página, ver el documento y está el foro abierto para hacer las propuestas, ¿no? Y fortalecer a este defensor de las audiencias, fortalecer el derecho de las audiencias a exigir el derecho de réplica. Y hay que poner, yo digo eso, ¿no? Mucha atención y hacer propuestas de cuáles son las sanciones cuando los medios se hacen patos y van para otro lado y no les importa y no pelan a las audiencias, pues cuáles son las implicaciones, ¿no? Ya lo habíamos comentado, eso de las multas, pues se las pasan por el arco del triunfo, porque justamente ellos hacen su presupuesto y ponen en el gasto corriente un apartado para multas, porque van a saber que van a estar tirando torpedos y pagando multas, ¿no? Sin problema. Como cuando el IFE antes o el INE después, ¿no? Cuando el PRI hacía fraudes electorales, ¿no? Allende tiempos del pasado, que el PRI hacía fraudes electorales municipales, estatales, federales, se hacían las denuncias, se demostraba el fraude y el IFE decía, ah, pues sí, sí hubo fraude, es verdad, vamos a multar al PRI, ¿no? Y el PRI pagaba su multa y se quedaba con el gobierno donde había hecho fraude, ¿no? Entonces, eso es un esquema que de hacer un sistema de multas para los medios que no hagan caso de los lineamientos, pues ese será el esquema que ellos adaptarán. Entonces, las sanciones deben ser muchísimo más potentes, ¿no? Que le den mucha más fuerza a las audiencias. Yo estoy de acuerdo con que ya hay medios que ya no deberían existir, ¿no? Porque ya debieron haber sido sancionados quitándole las concesiones, ¿no? Pero más bien esos son procesos que deben ser procesos democráticos y que la gente debe proponerlos, sugerirlos, o sea, qué tipo de sanción, ¿no? También otra sanción puede ser tiempo aire, ¿no? O sea, tiempo al aire para si no permites el derecho de réplica, ¿no? De manera inmediata, expedita, para aclarar algún error o alguna mentira que se haya dicho, pues entonces se va ampliando la obligación de dar esa réplica hasta que le das unos minutos en tiempo aire a la persona que te lo esté reclamando, ¿no? Si no obedeces y si no lo cumples, pues una sanción más fuerte que tiene que ver ya con los derechos de las concesiones, ¿no? Pero bueno, todo eso hay que irlo discutiendo y hay que irlo proponiendo. Se tienen ya poco menos de 20 días para hacer las propuestas y Sí. para que quede un documento final que pueda ser una herramienta real, democrática para las mayorías, para las audiencias, para mejorar la calidad de los medios de comunicación y que mejorará la discusión pública, ¿no? El afán de esta propuesta del gobierno federal es mejorar la calidad de la discusión pública, elevar el nivel de la discusión pública y acotar la violación de los derechos que se hace de manera sistemática, de manera constante, desde los medios de comunicación privados en contra del bien público y en un momento histórico, ¿no? En donde el imperialismo yanqui, el fascismo, el sionismo están usando todas sus herramientas propagandísticas para intervenir en los países y en los procesos electorales, esta discusión es fundamental y es estratégica, mi querido Toño. Querido Moley, yo como allá, acá también agradecido que te conectes con nosotros, que seas parte de esta historia, de esta incansable lucha por la verdad con justicia. Te pido por favor que nos compartas también tus redes sociales para que la gente te vea en otras plataformas, claro, ¿no? Como allá en Con Toño Ruiz y también en la 4TV. Pues acá me tienen a disposición. Saludos, muchos saludos a Vicente Serrano, que qué pena que no lo pude saludar directamente, pero que llegue bien a su destino.
Saludos a Ceci, saludos a Marve, un abrazo, Toñito, muchas gracias por estar acá y por recibirme. Y me encuentran en Facebook y en aquí X, aquí dice Molay-Masa, en Facebook Molay Masa, y TikTok Molay otra vez, ahí me encuentran, y en la 4TV ustedes ahí pueden ver la chamba que estamos haciendo en nuestro espacio de militancia, y pues acá estamos trabajando fuerte y duro con la clase trabajadora. Mañana vamos a una conferencia en Chimalhuacán con la Hugo Sem, los camaradas de la Unión General de Obreros y Campesinos de México. Es una organización histórica de nuestro país. Nos invitaron a dar una charla, a platicar con ellos, a discutir sobre la conciencia de clase, sobre la lucha social, ¿no? Y el dominguito vamos a una asamblea a Hidalgo con camaradas que están organizándose para resistir a un relleno sanitario que quieren poner el gobierno, que es un gobierno morenista, pero quieren poner un relleno sanitario en una zona de importancia arqueológica y de importancia ecosistémica fundamental. Entonces hay resistencia y voy a ir a la asamblea con los compañeros pues para informarme de manera directa y para ver cómo podemos encontrar una solución que beneficie a nuestro pueblo y que sea parte de nuestro proceso democrático y de defensa de nuestra soberanía. Cuenten siempre con nuestro apoyo. Perdón que hable por Sin Censura, pero sé que este público adorado y consentidor de Sin Censura siempre se pondrá del lado correcto de la historia. Y pues a mí no me queda más que agradecerte al compañero de lucha, historiador Molay Masa, aquí. Abrazo. Sin Censura. Gracias, amigo. Y miren, ya nos vamos a pasar con otro amigo en unos momentos más, pero lo quiero invitar a que, terminando Sin Censura, de aquí va a pasar al otro, ya hasta cambiamos un poco la imagen para que no se viera tan corta ahí la que teníamos. Lo quiero invitar al programa que estaremos transmitiendo precisamente ahí en con Toño Ruiz en cuestión de minutos, al terminar Sin Censura, justo al terminar Sin Censura, que yo calculo